Tiene la palabra María Alicia Cabrera, abogada especializada en Derecho Administrativo, secretaria de Asuntos Internacionales de la Confederación Democrática de Pensionados. 10 minutos, María Alicia, por favor. Los fondos privados de pensiones, un sofisma para las generaciones futuras. Un día de marzo de 1857, las mujeres de una fábrica de camisas de Nueva York salieron por las calles de Manhattan exigiendo que se mejoraran sus condiciones laborales, dando así los primeros pasos para el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer. Hoy, 158 años después, las mujeres pensionadas de Colombia, víctimas de un sistema corrupto e indolente que menoscaba cada día más nuestros derechos adquiridos, venimos a este foro en el Capitolio Nacional a manifestar nuestro rotundo rechazo a las recomendaciones de la OCDE. Propone la OCDE una reforma pensional de gran calado que incluya ampliar la edad de jubilación de la mujer, terminar el régimen de prima media, acabar la sustitución pensional, bajar impuestos a las empresas y subirlos a las personas, entre ellas a los pensionados, es decir, que nosotros nos autopaguemos la pensión para la cual ya habíamos aportado durante 30 años o más. Ante tales pretensiones, no solo está en juego el futuro de los pensionados y de los próximos a pensionarse, sino la sostenibilidad del sistema para las futuras generaciones. Es de todos conocido que la verdadera crisis del sistema pensional de Colombia es la baja cobertura asociada al escasísimo empleo formal, a los altos índices de desempleo y a la situación de pobreza en que se encuentran las personas de la tercera edad. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha manifestado que, abro comillas, mirarán las recomendaciones del BID y de la OCDE en materia pensional, los altos costos que tiene el régimen público de Colpensiones en comparación con el régimen de ahorro individual a cargo de los fondos privados de pensiones. Al señor ministro hay que recordarle, hoy en Colombia, tan solo el 32% de la población ocupada cotiza pensiones. El 70% de las personas hacen aportes bajos y recibirán entre 1 y 2 salarios mínimos de pensión. Solo el 18% de los mayores de 60 años gozan de pensión. De los 21 millones de trabajadores, el 60%, es decir, 12.600.000, están en la informalidad o vinculados mediante órdenes de prestaciones de servicios. En el Estado, por cada 100 trabajadores de planta, hay 110 vinculados con órdenes de prestación de servicios a quienes injustamente les obligan a asumir el pago de su seguridad social y como no siempre tienen trabajo, no todos alcanzan a cotizar el tiempo que establece la ley para pensionarse y si lo logran obtienen una pensión muy baja que no les garantiza una supervivencia digna. Los aportes, en lugar de incrementarse acorde al crecimiento de la población económicamente activa, han ido decayendo. Desde el año 2004, las reservas del sistema público se agotaron y se encuentran funcionando a déficit. Las pensiones actuales se están pagando con los aportes de los cotizantes de hoy y las diferencias se están cubriendo con el presupuesto general, es decir, con nuestros impuestos. Por ahí andan diciendo que el ministro Cárdenas será candidato presidencial. Desde ya le decimos que no cuenten con el 1.600.000 votos de los pensionados. Cabe preguntarse entonces, ¿dónde está el dinero que millones de personas cotizamos durante más de 50 años? ¿Dónde está el dinero de los pensionados que manejaba el Seguro Social? Como ustedes bien saben, antes del 93 en Colombia existía un régimen contributivo concentrado en el ISS, con afiliados provenientes de empresas del sector privado
y una base pequeña de trabajadores por cuenta propia, al lado de un sistema disperso de regímenes que cubrían a los empleados del sector público, el ejército y la policía, entre otros. Con la reforma del 93 se introdujo un sistema dual que puso a competir el régimen contributivo administrado por Colpensiones con un nuevo régimen de ahorro individual en los fondos de pensiones. Se presionó el desmonte de algunas cajas públicas, se mantuvieron varios regímenes especiales hasta la expedición del Acto Legislativo 01 del 2005 y se comenzó a hacer el ajuste contable y financiero de empresas como Telecom y Ecopetrol. Los recursos públicos que estaban administrados por el gobierno se trasladaron a los fondos privados y se les dio rienda suelta para que los colocaran libremente y le entregaran a los pensionados la suma que resultara de sus cálculos actuariales. En un principio se anunciaba que los fondos darían beneficios superiores al sistema solidario y se invitaba a la gente con publicidad engañosa a trasladarse a ellos. Se considera que los dineros de las pensiones son el ahorro más importante en la economía de un país. En Colombia, este mercado está controlado por 5 fondos privados. Los fondos privados de pensiones son los engendros más representativos del capitalismo salvaje y del neoliberalismo. Este sistema se puso en práctica a comienzo de la década del 80 en Estados Unidos, Europa, Chile y luego en el resto de América Latina. El Fondo Monetario Internacional promovió en varios países latinoamericanos la implantación de fondos privados de pensiones que, al estar sujetos a los vaivenes de la bolsa, pueden sumir en la pobreza a millones de personas de la tercera y cuarta edad, ya que su filosofía es que las pérdidas las deben asumir los afiliados y el Estado. Decía el gran historiador británico Paul Preston: quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Por eso debemos tener muy en cuenta la evolución de los fondos privados de pensiones, puesto que a partir del 2010 se confirmó en todo el mundo su declive. Habían prometido grandes beneficios, pero no lograron mantenerlos, razón por la cual los fondos y sus gestores están aumentando la presión para el recorte del sistema público. Uno de los casos más alarmantes fue la debacle de Enron, una empresa fundada en 1987 y que en el 2001 se situaba como la 7ª corporación estadounidense. Las conexiones políticas de Enron y de sus auditores le aseguraron la aprobación de una serie de leyes a su favor. El presidente de la compañía repartía con largueza donaciones a los políticos de uno y otro partido. El colapso de Enron ha arrojado una luz reveladora no solo sobre la corrupción de los dirigentes empresariales, auditores y políticos, sino también sobre el capitalismo desregulado que ha surgido de la burbuja del mercado bursátil y la vulnerabilidad de la población, cuyas pensiones están ligadas al régimen de ahorro individual tan característico de la economía neoliberal. Se comprobó que de los 248 miembros del Congreso de Estados Unidos, 212 habían recibido dinero de Enron o de sus auditores. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura casualidad. Senador Robledo, por ahí andan diciendo que supuestamente los fondos privados dieron cuantiosas sumas para que se profirieran fallos en sentencias que vulneraron derechos adquiridos de los pensionados, que los ministros de Hacienda y Salud hicieron lobby ante los magistrados, que el gobierno dio burocracia, cupos indicativos y contratos multimillonarios a los conjueces, como uno que tengo aquí en mis manos a nombre del doctor Manuel José Cepeda, que uno de los conjueces, rector de una universidad, está en la junta directiva de uno de los fondos privados de pensiones. En Colombia, el resultado de los fondos privados tampoco ha sido la panacea. La cobertura se mantuvo en 25%, una de las más bajas de América del Sur. Como señaló David Anisi,
Toda propuesta de privatización solo oculta la posibilidad de un negocio, y de la misma forma que casi todos tenemos claro que no se debe volver a la esclavitud, ni a la práctica de la pena de muerte, ni al trabajo infantil, ni al analfabetismo, ni a la dependencia de los mayores, ni a tantos otros espantos de los que con esfuerzo, dolor y mucha sangre vertida hemos escapado, no se puede volver ni siquiera acercarnos a ese sistema cruel, injusto e ineficiente donde el mercado se apodera de los pensionados como un negocio. El Papa Francisco, en su homilía a los ancianos, fue enfático al denunciar: existen sociedades donde los ancianos son considerados un lastre porque no producen, sino que constituyen una carga. Por eso a los ancianos se les desecha. Todos los ancianos son frágiles, pero por eso vamos a abandonarlos. Una sociedad que no piensa en los ancianos es una sociedad perversa. En una sociedad donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. En una sociedad donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro. Muchas gracias.